Este video al tema la historia de la filosofía. Comenzamos. La introducción al tema la filosofía. La filosofía como monstruo de muchas cabezas y cada una habla de lenguas distintas. La historia nos muestra también que no hay ningún filósofo absolutamente original. Todos se lanzan sobre los hombros de grandes predecesores. Los grandes filósofos consiguen dar una interpretación de validez universal. Comenzaré por indicar las diversas etapas históricas y evaluativas de la filosofía, además del año de ocurrencia y principales filósofos de cada etapa, explicando algunas de sus ideologías. Primera etapa. Historia de la filosofía. Inicio de la filosofía occidental, Grecia, siglo VII a.C. Filosofía griega abarca el siglo 7 al siglo 3 a.C. Principal corriente. Características. Explicación de fenómenos cósmicos sin recurrir a argumentos míticos o religiosos. Este es uno de los grandes filósofos, Epicuro, nacido en 270 a.C. Una de sus frases famosas es la siguiente: ningún saber es para sí mismo, el conocimiento no se agota. 3 principios para vivir. Seguiremos con otro gran filósofo, Platón, 347 a.C. Procesos de pensamientos, diálogos, explicación de fenómenos, opiniones y facilidad para vivir. Filosofía natural, el origen o principio que surge en la naturaleza y es observada para su estudio y justificación. La palabra pilos significa amor, pía, saber, definición, filosofía, por Pitágoras, en el siglo V a.C. Proseguiremos con Aristóteles, 385 a.C. Él crea la teoría del conocimiento aristotélica. Seguiremos con Sócrates, 470 a.C. Él fue conocido como el padre de la filosofía por sus grandes obras. Pródico, 470 a.C. Él crea la teoría del origen de la religión, que nos hace creer en algo o en un ente. Seguiremos con Pitágoras. Pitágoras crea la comunidad pitagoriana, teóricos, constituida por teóricos y filósofos y científicos. Y él también crea la tesis de formación teórica. Gorgias, 483. Acuñó la teoría de la ciencia como explicación del universo. Heráclito, 540 a.C. Uno de los que desarrolló la cuarta manera. Define a la sentencia de ayuda. Etos, 560 a.C. Carácter común de comportamiento o forma de vida. Anaximandro, 546 a.C. Pariente de Tales y discípulo pone en duda sus teorías. Esta es una frase muy conocida. Aquello a partir de la cual se generan las cosas existen es también, por necesidad, el destino de su destrucción y llegue la justicia. Seguimos con Genófanes, 570 a.C. Filosofía natural. No existe un solo saber, solo opiniones. Critica a la religión. Explica fenómenos naturales. Tales, filósofo de la naturaleza, consejero político, uno de los 7 sabios, propone al agua como el elemento de origen de vida. Segundo periodo. En el segundo periodo surge el pensamiento cristiano. Dominó en Occidente desde el siglo I hasta el siglo XV. Uno de los grandes filósofos cristianos fue Tomás de Aquino. Características principales: oposición del pensamiento filosófico a las teorías del catolicismo.
No solo en Occidente surgieron las corrientes filosóficas, sino también en Oriente. Grandes civilizaciones, como la que mencionaré a continuación, tuvieron grandes aportes a la filosofía. China, siglo IV y III. Pensamientos sociales y políticos, moral personal, escuela de Yin y Yang. Hinduismo, construcción del ser. Atman, que significa ser libre. Dharma, amor a Dios. Bhakti, a ti saber. Jnana, determinación. El budismo nos enseña el rechazo a la inmortalidad. 4 verdades sagradas. Toda la vida está sometida al sufrimiento, por nacimiento, vejez y enfermedad. El origen del sufrimiento, sed existencial. Todos los sufrimientos se eliminan evitando al sed existencial, la virtud como conocimiento. Retomando el segundo periodo, seguiremos con otro gran filósofo, Karl Marx. Él crea el marxismo, doctrina y sistema de conservación filosófica. Seguimos con Tomás de Aquino, 1255 después de Cristo, vinculado a la Iglesia, pensador independiente, justicia de Dios. Otro gran filósofo, Pascal, 1623 después de Cristo. Él era un gran crítico principal de la modernidad. Se opone a la razón. Tercera etapa. La tercera etapa viene la filosofía moderna. Se inaugura con Descartes, del siglo XVI al siglo XVII. Es la reflexión del conocimiento y el ser humano. La revolución científica propició a la filosofía moderna, un gran impulso de la historia cultural de Occidente. Hegel, filósofo de este siglo. Él cree en la culminación del idealismo alemán, ya que con él alcanza su punto más alto. Kant, filósofo de la verdad o falsedad de nuestro pensamiento en torno a la realidad. David Hume argumenta: la razón nunca podrá mostrarnos la conexión de uno y otro. Bueno, proseguiremos con la conclusión. Es gracias a esos conceptos, el significado de los mismos, que nos damos cuenta que algunos filósofos tienen razón, ya que el cuerpo y el alma son igualmente necesarios para la naturaleza, la convivencia de los seres humanos. Hoy día, los avances tecnológicos, científicos, nos brindan un panorama con la suficiente información y los medios necesarios para que sea una verdad absoluta. Estos temas me ayudaron a analizar, comprender y disfrutar de la materia, más que nada a darme cuenta que no hay límites para el pensamiento y duda que no se pueda resolver. Como muchos saben, lo que nos hace ser humanos y llevarnos la capacidad de mucha información valiosa. Retomando algunos filósofos, quiero decir algunas de sus frases importantes. Anaximandro, reflexiones filosóficas. Pitágoras, teorema de Pitágoras. David Hume, sé filósofo, pero en medida de toda tu filosofía, sé hombre. A continuación, iremos con otros movimientos filosóficos. La Ilustración es la evolución filosófica. Esta gran frase fue creada por Hume y Kant. Sé filósofo, pero en medida de ello, sé un hombre. En este diagrama presentaré algunos de los más importantes filósofos, como por ejemplo Karl Marx, Aristóteles,
Heráclito, Anaximandro, Anaxágoras, Pitágoras, Hume, Epicuro, Dalai Lama, Aristóteles y entre otros más grandes filósofos. Las fuentes que consultaron para la realización del video fueron las siguientes: Curso de Filosofía y una mirada al mundo de la filosofía. Es un PDF, así como también unas imágenes bajadas de internet e imprimidas para hacer este grandioso diagrama. No me retiro sin antes mencionar algunos conceptos relevantes. En un principio, las comunidades urbanas explicaron los cambios de la naturaleza y la sociedad atribuyendo la causa de los mismos a seres superiores como dioses, semidioses o criaturas mágicas. No obstante, esta explicación, que llamamos mitológicas, poseen características que al paso del tiempo se tornan incapaces para responder a todo cambio de la realidad. Proseguimos con la epistemología. La palabra epistemología proviene del vocablo griego episteme, que quiere decir mente, conocimiento y logros, que significa tratado. Sin embargo, para comprender dicho significado en su justa dimensión, analicemos a qué tipo de conocimiento hace referencia el término episteme. Proseguimos con lógica. La lógica como disciplina práctica en el método demostración y argumentación, utilizando por todo tipo de conocimiento científico, principalmente por la filosofía. Aquí el término demostrar tiene un papel central para los lógicos, porque ello implica tener certeza sobre la verdad y falsedad, así como la validez e invalidez de los argumentos, por medio de los cuales se pretende demostrar lo que se afirma sobre la realidad. Ética. El término ética deriva del griego ethos, que para griego significaba morada, lugar donde se habita. En un sentido más amplio, el ethos hace referencia al temperamento, carácter, ámbitos, modo de ser y costumbres de los miembros de una comunidad. Bajo ese razonamiento hallamos que la ética estudia el comportamiento no natural de los seres humanos. Se debe entender como comportamiento natural a toda aquella acción que no instituya y que tiene consecuencias directas a las relaciones del individuo con los otros miembros de su comunidad. También la palabra metafísica se compone de dos términos: meta, más allá, y physis, naturaleza, significado que se da sentido a la disciplina como la encargada de estudiar lo que hay más allá de la naturaleza. La palabra metafísica se compone de dos términos: meta, más alta, y philips, naturaleza, significado que da sentido a la disciplina como la encargada de estudiar lo que hay más allá de la naturaleza, pensado como el ser o ente supremo. La metafísica es un principio llamada filosofía, primera por Aristóteles y su trabajo, por lo menos hasta el surgimiento de las ciencias modernas. Con estas últimas definiciones damos término al tema de la filosofía. Fin. Gracias por su atención y su comprensión. Y si les gusta el video, denle manita arriba.